Crecimiento aceptado, corrección rechazada. Van a ver ustedes cómo es que nuestra meditación se trata de una historia en la cual alguien ofrece algo que el Señor acepta y hay otra persona que corrige ese ofrecimiento, pero el Señor rechaza esta corrección. Vamos a ver esta historia. Está en el capítulo 12, el Evangelio según San Juan. Vamos a leer los primeros 8 versículos nada más. Dice: 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. Allí hicieron una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa comiendo con él. María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro muy caro y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Entonces Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo: ¿por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? Pero Judas no dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que echaban en ella. Jesús le dijo: déjala, pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Esta es la referencia en la que vamos a meditar ahora. Si mal no recuerdo, la última meditación que me tocó ofrecer para ustedes tenía que ver con el egoísmo, egocentrismo diabólico. Y decíamos que ese egocentrismo, ese egoísmo es el que da lugar a la acción del diablo. Y como una continuación y en preparación a este acontecimiento de participar de la mesa del Señor, o la Santa Cena como le llamamos, quiero invitarles para que meditemos en esto de una manera muy importante. Nos estamos preparando para llegar a este punto en el cual participamos de la comunión. Y generalmente nosotros lo tomamos como un sacramento, algo muy solemne. Muchas veces nos llena de emoción y con frecuencia sentimos un gran privilegio de participar en esto. Y no es algo malo, creo que es correcto sentir todo esto. Sin embargo, la comunión también tiene un costo, también tiene una carga en nosotros, y es lo que yo quiero invitarles a meditar ahora. No es simplemente el disfrutarlo, no es simplemente el pasar y tomar parte de este acto tan importante, sino que de alguna forma representa en nosotros una decisión, una acción muy importante. Y fíjense en esta historia. 6 días antes de la Pascua, es decir, estaban por tomar parte de esta celebración por un lado, pero también un acontecimiento ritual, religioso extraordinario. Jesús va a Betania. Betania era esa especie de lugar de refugio del Señor. Esta casa de higos, o lugar de los higos, como significa su nombre. Ahí vivía Lázaro, estos 3 hermanos, según la historia, muy amigos del Señor. Pero Lázaro era a quien él había resucitado, y allí le hicieron una cena en honor de Jesús. Algo así como celebrando la resurrección de Lázaro. Ahí está él, está Jesús. Evidentemente hay muchos más invitados. Marta, la hacendosa, la trabajadora, aquella que se desvivía y se desgastaba, ahí estaba sirviendo. Y Lázaro estaba a la mesa con el Señor. Debe haber sido un momento muy importante, de mucha alegría. Pero aquí entra en la escena una persona que tal vez ya antes había llamado la atención por su atrevimiento, pero ahora hace algo todavía más atrevido e importante. María trae 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro, dice, y perfuma los pies del Señor. En otro de los relatos paralelos a esto, dice que una mujer
trajo este aceite o este perfume y lo derramó en la cabeza del Señor. Y habla de la unción, habla de ungir al Señor. Y bueno, por la historia sabemos que para ungir pues empezaba por la cabeza. Sin embargo, María perfuma los pies de Jesús, o cuando menos esta es la atención en la que recae la historia que nos relata el evangelista. Y entonces este perfume que es derramado a los pies del Señor, su aroma, dice, llena toda la casa. Parece ser que Juan el evangelista tiene mucho interés de mencionarnos todos estos detalles por ese significado que debe haber tenido para la iglesia cristiana al principio, para todos los cristianos. Pero ahí otro personaje también muy importante, muy interesante, uno de los escogidos por el Señor, uno de los 12, Judas, el Iscariote, aquel que iba a traicionar a Jesús, también nos anota esto el evangelista, reacciona de una manera totalmente diferente, como queriendo corregir a María. ¿Por qué no se ha vendido ese perfume? Y nos dice el costo aproximado que podía haber tenido, 300 días de salario para ayudar a los pobres. 300 gramos, 300 días de salario, algo así como un día de salario por gramo. Nos podemos imaginar cuánto era más o menos el costo, ¿no? Pero también el evangelista se encarga de aclararnos. No dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y parece ser una palabra muy fuerte, parece ser una manera así irremediable, ¿verdad? Calificativo muy fuerte para él. Tenía él a cargo la bolsa del dinero y robaba de lo que echaban en ella. Y ante esta acción, el ofrecimiento de María y la corrección de Judas amerita la reacción del Señor. Amerita que el Señor salga inmediatamente en defensa de María y le dice, déjala. Algo así como, déjala en paz, pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendrán ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Y aquí es donde toma sentido por qué llena los pies del Señor. Si bien las personas con una dignidad especial, sacerdotes, reyes, eran ungidos y se empezaba por la cabeza, a los muertos se les ponían estos aceites empezando por los pies. Y pareciera ser que María está anticipando lo que va a venir. Recuerden, 6 días antes de la Pascua. Es decir, ya se acercaba ese momento final. Déjenme aquí hacer un paréntesis. Hoy, como decía nuestro hermano Efraín, celebramos el Domingo de Ramos e inicia esto que se llama la Semana Mayor. Que bueno, en la tradición se aprovecha, ¿verdad? Y cuando menos en mi rancho comían capirotada y mariscos y chiles rellenos, y eran las recetas típicas de la Semana de Mayor, ¿no? No sé aquí qué se hace, pero ahí sí, todo se celebraba comiendo. Y bueno, en esta semana entonces también se aprovechaba para salir de vacaciones y quién sabe cuántas cosas más. Otros para tener una devoción un poquito más austera. Pero este Domingo de Ramos, aparentemente esos 6 días antes de la Pascua, ocurre este acontecimiento que nos va encaminando a un momento muy especial en la vida del Señor. Esta acción que ocurre aquí, creo que ilustra de una manera muy palpable, probablemente era la intención del evangelista en las primeras comunidades cristianas, decir cómo es que la comunión con el Señor exige algo de nosotros. La comunión no es simplemente el participar de este acontecimiento, del pan, del vino, en decirnos si en algo los he ofendido, pues discúlpenme, perdónenme, ¿verdad? Y bueno, ya todos continuamos, ¿no? Sino que la comunión con el Señor de alguna forma nos lleva a esa entrega, y cuando digo esa entrega es a ese sometimiento especial al Señor. Y por esa razón les decía que tiene relación con la última meditación que me tocó dirigir para ustedes. Y esta comunión es ilustrada
de una manera muy gráfica por María. ¿Cómo hace María para reunir esa cantidad? Algunos comentaristas, sobre todo algunos investigadores, nos dicen que en este tiempo las mujeres ahorraban un dinero o de la familia se los ofrecían y era lo que llamaban su dote. Su dote era una cantidad de dinero con la cual iban a aportar para su matrimonio cuando se casaran. De tal forma que la dote hacía a la mujer, ¿verdad? Pues más o menos codiciable, ¿verdad? Apreciable, ¿no? Porque, bueno, iba una dote de por medio. Y probablemente esta era la dote de María. Ella lo había estado ahorrando, pero hay una razón más importante que ese proyecto personal. 300 días de salario. No sé cuánto está el salario diario ahorita, pero no se ahorran fácilmente. No se reúnen fácilmente. Es una cantidad considerable y más en este momento de la historia que nos relata el evangelista. Y este gesto de María de poner para el Señor, para honrar al Señor, todo ese proyecto, todo ese ahorro, todo lo que significaba para ella su preparativo para ese plan tan importante y tan especial, y llevarlo para honrar al Señor, simbólicamente prepararlo para ese momento culminante de su ministerio que va a ser su crucifixión, hace de María entonces un testigo importante, un participante, una protagonista especial en la historia de Jesús. María le ofrece todos sus ahorros. María le ofrece todo su proyecto. María le ofrece todo lo que ella tenía preparado y pensado para lo que tenía derecho, que era apropiado, que era correcto, y ella lo ofrece al Señor. Pero también entra en la historia otro personaje entonces, y este personaje era un hombre, más importante que una mujer, era un hombre, era de los 12, ese grupo selecto de Jesús, que él había elegido, que él había llamado, él había convocado. Pero este hombre, Judas, nos dice, era el que iba a traicionar al Señor. Él, habiendo sido convocado por el Señor, habiendo hecho esa profesión de fe, de seguidor del Señor, habiendo participado de todos los acontecimientos importantes que significó el discipulado, él había participado de toda esta historia de los demás, pero en este último tiempo, ya en la culminación del ministerio del Señor, salen a flote sus verdaderos planes. Sus verdaderos planes, la realidad de él no era que estaba a favor del Mesías, sino que él tenía sus propios intereses. Por eso, esos propios intereses tenían que ver con conservar para él lo que creía necesario o conveniente. Y entonces, él, que tiene sus propios intereses, su propio pensamiento, mira a María que está haciendo esta especie de derroche, de ofrecimiento al Señor. Parece ser que no puede tolerarlo, no puede aguantarse, y entonces tiene que decirlo, ¿no? Así como una reacción. ¿Por qué no se vendió ese perfume? ¿Qué derroche se está haciendo de ese dinero? Si realmente quería regalarlo, ¿por qué no se lo regalan los pobres, no? Como que esto es una buena causa. Esta es un buen distractor, porque él cree, aparentemente, ¿verdad? O presenta un argumento que no es mala idea, que resultaría más o menos apropiado. Solo que el evangelista se encarga de aclararnos qué había detrás de esta aparente reacción. Él corrige la acción de María, pero había un interés detrás. Y entonces el evangelista nos dice, dijo esto no porque le importaran los pobres. Ese era su discurso, eso era su palabra, su causa, pero en realidad él robaba, porque estaba a cargo de la bolsa y él tomaba de lo que se echaba en él.
Y entonces cuando el Señor habla de esto, le está diciendo la importancia que tiene lo que María había hecho. Lo estaba guardando para el día de mi entierro. Es decir, esos ungüentos eran los que se ponían el cadáver, el cuerpo se ponía o se llenaba con estos ungüentos a fin de aminorar el proceso de descomposición. Recuerden ustedes que las tumbas en aquel tiempo no eran como las nuestras hoy en día, y los procesos funerales eran muy diferentes a los nuestros, y entonces esto se hacía para preservar de alguna manera el cuerpo. Es decir, el Señor declara cómo es que lleva adelante un ofrecimiento aparentemente inmediato y que no tenía mayor trascendencia. Él lo está colocando en el nivel que corresponde. No sé si María tenía esto en mente, pero el Señor lo dice de esa manera muy enfática. Ella lo estaba guardando para el día de mi entierro. Y esta historia podría sonar así como muy bonita, muy emocionante para nosotros y aprender algo más del Evangelio. Pero mi propósito ahora es invitarlos a meditar en algo que tiene más que ver con nosotros. Estamos por tomar la comunión o por participar de la mesa del Señor. ¿Será que algunos de nosotros tengamos intenciones muy personales o intereses muy personales? Y entonces que en esos intereses nosotros buscamos al Señor y creemos en el Señor porque necesitamos algo. Ahí vienen nuestros intereses. Porque buscamos. Hay una razón, hay una causa. No es algo gratuito. De tal forma que pensamos en la comunión porque eso, ¿cómo decir?, nos asegura la bendición del Señor. Porque eso nos procura un lugar especial ante el Señor, porque eso de alguna manera nos permite participar de las promesas del Señor, es decir, intereses. Y discúlpenme si no suena muy bonita la meditación de hoy, pero la comunión significa hacer algo parecido a lo que hizo María. Solo que no con los ahorros, no con las provisiones que ustedes tengan, sino con nuestra persona, con nuestra vida. Y llegar a ofrecernos en la comunión significa tener en mente la cruz del Señor. Y miren, nosotros, sobre todo los pentecostales, nos gusta mucho hablar de el triunfo, nos gusta mucho hablar de la ganancia, nos gusta mucho hablar de la sanidad, del milagro, de la señal, ¿verdad? Todo donde nosotros resultemos triunfadores, pero no donde estemos crucificados juntamente con Cristo. Y la comunión significa renunciar a nuestro interés, como María lo hizo, con los planes que tenía, con todos sus ahorros y con todos sus preparativos. Y cuando hablamos de eso, entonces estaríamos pensando cómo es que la comunión nos impulsa, nos lleva, nos conduce a dejar cada vez más todo eso que nosotros hemos estado imaginando, eso que hemos estado proyectando, a fin de ir más allá. Cuando nuestro pastor nos compartió la visión Boga Mar Adentro, probablemente en ese momento, pues nosotros pensábamos en entender más, en comprender mejor los planes del Señor, en lograr cosas más portentosas, pero no lo sé, yo pensaría, no en irnos arriesgando más por el Señor. Ahora, cuando hablamos del compromiso, tiene que ver precisamente con eso, con que muchas de las cosas tal vez yo no las entienda
con que muchas de las cosas tal vez yo no las capture completamente, pero hacer la voluntad de Dios es ir en sentido contrario, opuesto a lo que a mí me interesaría. Por otra parte, el otro extremo, los hombres siempre somos más prácticos, ¿verdad? Más lógicos. Judas no se anda con significados, ni se anda con sueños, ni se anda con cosas, ¿verdad? Él tiene cosas que procurar y él tiene sus propios propósitos, y entonces hasta de lo que no era para él, de ahí sustraía él, de ahí tomaba para sus propios planes. En la mentalidad de él probablemente tenía razón, tenía sentido hacer esto. Probablemente él decía, no hombre, si los dejo todo este dinero a ellos, lo van a desperdiciar, ¿no? Si esta mujer fue capaz de desperdiciar 300 salarios mínimos, imagínense cuánto más van a seguir desperdiciando. Mejor acá yo se los cuido, ¿verdad? Pero no sé por qué me da la impresión de que muchas veces nosotros también así reaccionamos. Y habrá muchas cosas que se muevan, y será muy bonita la palabra de Dios, y habrá mucho avivamiento y mensaje, pero yo digo, yo necesito esto. Yo ya me voy porque se hace tarde. Yo tengo que pensar en otros asuntos y otros intereses. Y entonces tomo de lo que yo debería ofrecer. Ya no es mi ofrecimiento. Ya no es la comunión en el sentido de dar, sino la comunión en el sentido de tomar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sigo pensando en mis propias necesidades, en mis propios planes, en mis propias cosas. Jugar para adentro, y ese ofrecimiento aceptado significa entonces que más que corregir, estamos ante una situación en la cual demanda una respuesta de nosotros. Una situación en la cual nosotros entonces estamos responsabilizados a construir esa voluntad de Dios, o ese reino de Dios, como le llamamos. Aleluya. Pero no se puede construir pensando en nuestros intereses. No se puede construir protegiéndonos primero. Y espero dar la señal correcta, la señal equivocada. No me gustaría que ustedes entendieran que estoy hablando de que se despojen, o de que en esta congregación los vamos a despojar de algo. No. Ustedes y yo sabemos que en esta iglesia no estamos privilegiando el reunir ofrendas para todo, ni el estarnos presionando u obligando a que hagan cosas que no pueden hacer, o que van en contra de su horario, su familia o sus necesidades personales. Ustedes lo saben, tesoro. Por eso me atrevo a decir esto. Porque lo hago en ese entendido y en ese conocimiento. Que queremos construir una comunidad, un grupo, una iglesia que se distinga entonces por esa comunión y ese servicio y esa búsqueda de poner en práctica lo que es el reino de Dios. Y ustedes saben que nuestras reacciones son inmediatamente, yo no lo entiendo así, yo no opino de esa manera, yo creo que las cosas son nuestro yo por delante, ¿no? No es posible poder entender las cosas, poder obtener lo que buscamos, si no pasamos primero por el sometimiento. ¿Qué es la comunión? El sometimiento significa entonces poner al servicio del Señor todo nuestro tiempo, todos nuestros recursos, pero no solamente eso, sino todas nuestras ideas y toda nuestra persona. ¿Cómo vamos a llegar a pensar juntos si no sometemos primero todas esas consideraciones y todas esas opiniones? ¿Será que estoy entonces pensando en que ustedes deben hacer lo que una sola persona dice? No es que debamos hacer lo que una persona dice, sino que debemos llegar a lo que llamamos un consenso, a estar de acuerdo en lo que la palabra de Dios nos marca. Y por eso urge
que el Espíritu nos guíe a cada uno de nosotros. Urge que nos pongamos entonces en ese sometimiento al Señor, de tal forma de que entonces esta sea una participación común donde todos construyamos esa comunidad que soñamos. No puede ir si nosotros seguimos pensando en nuestros intereses. Y fíjense que cuando digo esto de pensar en nuestros intereses, no me refiero a cosas tan graves, no me refiero a cosas tan terribles como la de este personaje, ¿no? Como la de Judas. A veces nuestro egocentrismo es muy amable, es muy bonito, pero es egocentrismo. A veces nuestro egocentrismo es en forma de broma, en forma de chiste, pero es no dejarnos capturar por el Espíritu del Señor. Es no recibir la palabra de Dios, es no recibir el mensaje y esa convocación a la comunión. ¿Qué pasaría si esta mañana yo les preguntara cuántos de ustedes tienen sus planes y sus proyectos personales a corto, a mediano y a largo plazo? Y probablemente todos, ¿verdad?, tenemos nuestros planes. ¿Será que esos planes se pueden someter a la soberanía del Señor? Amén, aleluya. A mí me encantaría que lo pensaran y que lo consideren. Porque esos proyectos personales, esa manera de ser muy individual, esa resistencia a ofrecernos como María, es lo que impide que lleguemos a mirar en este lugar el reino de Dios. ¿Cómo lo hacemos si a la primera convocación yo no puedo, yo no tengo tiempo, yo no sé, yo no entiendo y todo eso? ¿Cómo hacemos? No se puede volar para adentro si no renunciamos a esto. Y si alguno de ustedes tuviera la curiosidad, yo le invito, yo les sugiero que le pregunten a nuestros pastores ¿qué han aprendido desde hace poco más de un año que nuestro pastor recibió esa visión boga para adentro? ¿Qué ha significado en la vida de ellos esto? Y se van a fijar que es adentrarnos en esa voluntad de Dios que no entendemos, pero que vivimos a cada paso. Y que nos demuestra Él con su mano ahí con nosotros, que nos va dirigiendo y que subsistimos por su misericordia. No por nosotros, ni por lo que podemos, sabemos o tenemos. Y entonces, comunión, entrar en comunión, buscar la comunión significa entonces salir de mí. No seguir tomando lo que es para otro propósito. No seguir defendiéndome con todos mis argumentos, por muy válidos que estos puedan ser, pero que de alguna forma chocan con el propósito del Señor. María y Judas son los polos opuestos. Ella, con esa humildad, diríamos, imagínense ustedes cómo se ungen los pies. Pues solamente agachado de rodillas. ¿Cómo se corrige a la otra persona con esa prepotencia de estas palabras? De pie muy erguido, ¿verdad? Y a lo mejor hasta con el dedo así, ¿verdad? Esas actitudes creo que hablan muy bien en el lenguaje corporal de qué significa ese someternos al Señor, ese buscar la comunión con Dios. Tocar los pies de una persona en ese tiempo era un acto reservado a personas de mucha intimidad, a personas muy cercanas, o, en el caso de lavar los pies, a un esclavo. Cualquiera de los dos nos lleva entonces a pensar en la comunión en términos de una extraordinaria cercanía con el Señor. Ser como uno con Él, comunión, o el sometimiento del esclavo. Los cristianos no podemos pasar por alto este significado de esta semana y de estos acontecimientos que conmemoramos, que tenemos en mente, porque son el punto de referencia para nuestra fe. Son el símbolo principal de nuestra fe.
La crucifixión, muerte y resurrección del Señor, ese es el centro, el núcleo de nuestra fe. Pero para poder llegar a esto, estos acontecimientos y estos pasajes son los que nos van ilustrando cada cosa de estas. No es que esté mal la piedad, la religiosidad, no es que esté mal la devoción, no está mal la solemnidad, pero no termina ahí, no se agota ahí. Probablemente esto es solo el primer paso para poder llegar a esta definición completa, a esta entrega que le llamamos comunión. No puedo tener comunión con ustedes si no estoy a su servicio. No puedo tener comunión con ustedes si no estoy abierto a eso. No puedo, en palabras de Santiago, el apóstol, decirles que les vaya bien y gócense, alégrense, coman, caliéntense, guárdense, ¿verdad? Si no ofrezco de mí también. No es posible hacer eso. Y entonces esto nos pone ante una situación muy importante y muy particular. ¿Construimos el reino de Dios? ¿Nos arriesgamos a ahogar mar adentro? A conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, a pesar o en contra de lo que yo piense o de lo que esté pasando, de lo que esté sintiendo o de lo que me esté ocurriendo en la vida? ¿Será posible esto? ¿Será posible decirle al Señor, tú eres más importante que cualquier dificultad que tenga? Y miren que cuando estamos bien, pues es muy fácil decir que sí, ¿verdad? Pero cuando pasamos por circunstancias especialmente graves, aquí es donde se pone en evidencia. ¿Será que sea posible? Por eso les decía, si tienen una curiosidad de lo que significa ahogar mar adentro, pregúntenle a sus pastores. Ellos les van a dar testimonio de eso. Pero esto es lo que, ¿cómo diríamos?, se requiere o es necesario para que podamos vivir esa protección del Señor, esa dirección, ese saber que nos sostenemos por su mano y nos conduce. Esa experiencia extraordinaria e invaluable tiene ese costo: salir de nosotros, entregar lo que somos o lo que son nuestros proyectos y planes. Si esta es la palabra, yo aquí haría un paréntesis y les diría a nuestros auditorio que nos ve por las redes sociales, por la señal de internet, les diría que el Señor les bendiga, que haya sido de edificación para ustedes. Y me encantaría que ahora nosotros, los que estamos aquí, pudiéramos hacer un acto simbólico a partir del cual